Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie de ejercicios que son respecto al gradiente y en este momento pues vamos a estar interesados en calcular el gradiente de tres funciones. Esta, esta segunda función que muestro es esta que viene con un radical. Entonces siempre aquí la pregunta es ¿cómo la hacemos cuando tenemos un radical? Bueno, es muy sencillo porque lo que tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que calcular derivada respecto de x, respecto de y respecto de z de esta función. Entonces, no recordar, bueno, más bien recordar qué es lo que tenemos que hacer, que viene siendo esto, ¿no? Hacer estos cálculos. Para después simplemente empaquetar la información y se acabó el ejercicio. Entonces, simplemente recordar que cuando tenemos, por ejemplo, radicales, siempre la sugerencia que les hago a los estudiantes, a los compañeros, es siempre que está en su forma de radical, pasarlo a su forma de exponente. Usted puede notar, por ejemplo, que ahí tiene un radical cuadrático. Y así si fuera de cualquier tipo de radical, que ahorita les voy a mostrar otros, ya pasaría como potencia un medio, un tercio, puede ser hasta 1/1000. Y simplemente es utilizar la definición de radical a su forma exponencial. Una vez que está así, yo siempre les digo, todo lo que está abajo hay que subirlo para que la derivada sea como más sencilla de trabajar. Entonces aquí la sugerencia es que lo escribamos de esta manera. Ya ven que aquí lo tenemos como este paréntesis a la potencia un medio. Entonces cuando lo subimos, simplemente cambiamos el signo del exponente. Una vez que está así, ya podemos proceder a hacer las derivaciones. Primeramente tenemos que derivar respecto de x. Tiene que el operador actúa sobre toda la función. Hay que aplicar una técnica de derivación, que es esta, ¿no? Aplicamos esta técnica de derivación. Yo les digo a los compañeros, la derivada de una casita. ¿Cómo le tenemos que hacer? Tienes una casita a la potencia n, el exponente baja a multiplicar, que es lo que se pone aquí. Al exponente se le resta 1 y se multiplica el resultado por la derivada de lo que está dentro de la casita. Eso es lo que habría que hacer. Entonces, tienes esta relación y la vas a derivar. Este un medio tiene que bajar, por eso aquí nos queda este un medio, menos un medio. Y posteriormente, como le restas 1, dices menos un medio, menos 1 te da menos 3 medios. Y la derivada de lo que tienes adentro respecto de x, esa derivada es muy sencilla y te va a dar 2x. Porque cuando derivas el x cuadrado te da 2x. La derivada de x, de y cuadrada y de z cuadrada es 0, porque en este caso cuando deriva respecto de parcialmente respecto de x, recuerda, z y y son constantes. En las otras derivadas ustedes van a poder notar que realmente lo único que va a cambiar va a ser este término por un 2y y un 2z, que es lo que les muestro aquí. Cambia por un 2y y un 2z, la forma de derivación es completamente análoga. Entonces son las únicas partes que vienen a modificarse. Aquí la pueden notar en esta tercera. Y ya simplemente es empaquetar esta información. ¿Podemos simplificar un poquito? Sí. O lo podemos dejar ya así. Ya simplemente decimos queremos calcular el gradiente, entonces simplemente empaquetamos esa información. Y así es como lo mostraría, ¿no? Alguien curioso puede decir, oiga maestro, este 2 con este 2 se cancela. Sí, lo puedes cancelar y dejar la expresión como x negativo por todo lo que tienes en el paréntesis a la menos 3 medios. Puedes hacer eso, pero bueno, como simplemente te dicen que hagas el cálculo, pues ya sí lo puedes dejar de momento. Si simplificas está bien y si no, no hay ningún problema. En el siguiente, bueno, ya lo puse como muchas casitas, ¿no? Así como dicen casitas de Infonavit, una casita dentro de otra casita. Entonces cuando tienes como radicales anidados, o le llaman los estudiantes casitas, no sé por qué se les dicen así, tienes los radicales, simplemente hay que pasarlo a su forma de exponente. Pasas a su forma de exponente. Simplemente recuerda que cada radical significa tener lo que tienes adentro a la potencia un medio. ¿A qué quiero llegar con esto? Como lo puedes ver aquí, cada radical es como si tuvieras todo lo dentro de la potencia 1/200, porque en este caso son radicales 200, que significa la raíz 200 de lo que tienes adentro, ¿no? Entonces es potencias 1/200. Cuando tienes esta expresión, claramente es más cansado, o te queda un número muy grande, podrás decir 1/200 por 1/200 por 1/200 por 1/200 por 1/200, te va a quedar 1/32 con un 32 con 10 ceros. Entonces te va a quedar una fracción como con un denominador muy elongado. Para
evitarnos esa cuestión de escribir tantos ceros, resulta más conveniente escribirlo de esta manera. Que pongas 1 sobre 200 5 veces elevado, te va a quedar 1 sobre 200 a la 5. Es exactamente lo mismo. Utilizas como la ley de los exponentes a tu favor para simplificarte ese exponente que puede ser muy elongado y lo que queremos es simplemente mostrar el resultado. Entonces, para evitar complicaciones de escribir tanto, puedes utilizar los mismos exponentes a tu favor. Entonces, en vez de escribir 1 sobre 32 con 10 ceros, que sería la multiplicación de estos de aquí, mejor ponemos 1 sobre 200 a la 5. Y eso es más fácil de escribir. Más que nada lo que queremos es simplificarnos la escritura. Entonces, aquí lo que sigue es que este 1 sobre 200 a la 5 es exponente de lo que tienes aquí. Y tú sabes que un exponente a otro exponente, pues se multiplica. Entonces, este 1 sobre 200 pasa a multiplicar a la X, a la Y, a la Z, a la alfa, beta y gamma. Entonces pasa simplemente a multiplicar. Y te va a quedar de esa manera. Entonces, una vez que pasa multiplicado, pues ya dices, ahora sí, todo lo que tengo aquí adentro lo voy a llamar casita, la casita roja, para decir, mi expresión de manera muy simplista es tengo una exponencial de una casita, donde la casita simplemente es como un artificio que utilizas a tu favor para no escribir toda esta expresión. Lo que queremos es evitar escribir tanto y que te desgastes demasiado. Entonces, nada más tienes que recordar cómo se deriva una exponencial de una casita. Aquí tiene la fórmula. Sale de la misma llamada regla de la cadena, pero para cuestiones pragmáticas y didácticas y que sea más fácil de entender, yo simplemente les digo a los estudiantes, piénsalo como que tienes la derivada de una casita, de la exponencial de una casita. ¿Y cómo se deriva? Es la derivada de la casita respecto de la variable que te interesa multiplicada por la exponencial de la casita. Entonces, ¿qué es lo que tienes que realmente hacer? Calcular esta derivada. Esa derivada es derivar lo que tienes adentro en la exponencial respecto de la variable que te interesa, esta de aquí. Entonces, si derivamos respecto de x, aquí tienes el resultado. Aquí simplemente utilizo la fórmula y para no escribir toda la expresión, pues lo dejo en términos de la casita. Lo que sí hace falta es esta parte de aquí, que viene siendo la derivada del exponencial de la casita respecto de x. Aquí la recomendación es voltear a ver qué es la casita. Y bueno, ahí tienes la casita. La casita es todo esto que está aquí. Cuando lo derivas respecto de x, este término, este y este, son constantes y simplemente se cancelan. El único que te queda por derivar es 1 sobre 200 a la 5 multiplicado por la x. Pero tú ya sabes que de las derivadas, las constantes las puedes sacar fuera y lo único que te tienes que centrar en derivar es esta x. Cuando la derivas respecto de x te da la unidad. 1 por 1 sobre 200 a la 5. Simplemente te da la fracción 1 sobre 200 a la 5. Y así, si lo hacen ustedes para las demás, pueden darse cuenta que va a quedar la misma estructura en cada una de las derivadas. Va a quedar exactamente lo mismo, porque también las otras y y z tienen la misma funcionalidad, como muy análoga. Entonces los tres resultados quedan iguales cuando ya los derivas respecto de z, respecto de x y respecto de y. Y al final simplemente dices, vamos a utilizar la definición del gradiente y simplemente sustituir. Para que no escribas toda la expresión, simplemente déjalo expresado. La recomendación esto es para no escribir qué significa la casita. Una vez que tú la señalas en la parte de arriba, la gente te va a entender cuando le vayan dando lectura a tu procedimiento, te van a entender a qué te refieres con la casita roja. Si ocupas poner más garabatos, simplemente cámbiales el color o pon otra figura diferente, pero simplemente acostúmbrate a definirla. Defino esto como aquello. Por ejemplo, yo no lo dije así explícito, pero lo señalé. Dije, estoy definiendo a todo esto como la casita roja. Entonces, cuando alguien voltea a ver mi procedimiento, lo va a entender. Entonces, esa puede ser como la recomendación aquí. El ejercicio 14, que es el último que muestro de esta sección de gradiente. En este, pues tenemos esta expresión, ¿no? Poder ser muy abrumante, muy abultosa por los radicales y las casitas anidadas, pero
hay que verla de la manera más simplista posible. Siempre que la expresión esté súper grande, la recomendación es verlo de la manera más simplista posible y tratar de simplificar aquello que se pueda simplificar. Y recordar qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Derivar respecto de X, derivar respecto de Y derivar respecto de Z. Que no se nos olvide qué es lo que queremos hacer. Entonces visualicemos dónde tenemos X, dónde tenemos Y, dónde tenemos Z. Lo demás que no sea X, Y y Z son constantes porque estamos diciendo que la función depende solamente de esas tres variables. Entonces, ¿dónde tenemos X en esta estructura? Tenemos X aquí y es lo único. ¿Dónde tenemos Y? Solamente aquí. ¿Dónde tenemos una Z? Solamente aquí. Ustedes pueden visualizar, por ejemplo, toda esta expresión. Es una constante porque es 4 veces la raíz anidada a 500, pero de pi, y en este momento pi es una constante. ¿Qué significa? Que todo esto es una constante. Esta parte de aquí también es una constante. Esta parte sí conviene trabajarla. Y de manera análoga, como lo mostré arriba, esta parte conviene escribirla como conviene escribirla como y elevada a la 1 sobre 200 a la 4. Ya puedes ver tu por qué. Y ahorita les muestro el resultado de esa parte. Esta X, pues la puedes escribir como X elevada a la 1 sobre 300 a la 3. Para simplificar. Y puedes ver esta parte de abajo, todo esto que te marco aquí, que sí es raíz 100 de alfa, beta, más otras raíces adentro. Se ve así como muy abultuoso, pero puedes darte cuenta, si lo visualizas bien, todo eso es una constante. Porque, bueno, alfa, beta, gamma y omega son constantes. Entonces, ni te mortifiques por ellas, llámala una constante. Ponle la simbología que tú quieras. Por cuestiones como de que se vea más estéticamente más bonito, vamos a usar garabatos frutales. Frutales. Le voy a llamar a toda esta parte de aquí uvas. Tienes uvas ahí. Uvas es una constante. Y a toda la expresión que tienes abajo, para no escribirla tanta vez porque realmente te agarras con la regla y así tardas más en escribir todo eso, porque a fin de cuentas sabes que es una constante, llámala constante y bueno, yo le voy a llamar manzana. Es una manzana, es una constante. Y bueno, las otras expresiones, por ejemplo esta y esta, las voy a trabajar. Esta la voy a dejar así y esta Z se va a quedar igual. Entonces una vez que haces ese renombramiento de constantes y cambiar los términos que tienes en tu estructura funcional de forma radical a forma exponencial, te va a quedar que esa expresión tremenda realmente la tienes que ver así, donde sabes que las uvas y las manzanas son constantes. Y bueno, entonces una vez que tienes esto y sabes que tienes que derivar, bueno, siempre es bueno como que trabajar un poquito la expresión para llegar a una forma más simplista y que al momento de que vayas a derivar sea lo más fácil posible para ti derivar. Entonces aquí la recomendación es: tienes esa expresión, esa es la función que te interesa a ti. Entonces tú sabes que cuando tienes un denominador común a diferentes términos, el denominador puede ser denominador de cada uno de los términos de arriba. O sea, lo que me refiero es que esta fracción de una suma de términos, separarla en fracciones individuales. ¿Qué es lo que se hace aquí? Que la manzana pase a dividir a cada uno de los términos. Esa es la sugerencia. De antemano sabes que la manzana es una constante. Entonces, las manzanas y las uvas son constantes. Bueno, también las otras constantes que puedas identificar. Ahora, para que sea todo más fácil visualmente identificar la derivada, porque vas a derivar respecto de X, Y y Z, la recomendación es las constantes dejarlas como a un ladito como un coeficiente y dejar la pura variable con el exponente, que es lo que hago en la siguiente línea. Puedes notar tú, por ejemplo, esta parte de aquí es igual a esto, porque simplemente la manzana, como está dividiendo, la puedo dejar a un ladito como 1 sobre manzana, porque sé que eso es una constante, por la variable con el exponente que le corresponda. Esta parte de aquí pues la dejé igual porque todo eso es una constante. Esta parte de aquí la dejo igual porque todo eso es una constante. Esta parte de aquí desplazo la manzana a un lado porque la manzana divide, entonces pongo 1 sobre manzana y luego dejo la variable aquí a un lado. Eso lo hago para que al momento de derivar sepa que la derivada aplica sobre esta parte cuando derive respecto a y. Y eso es una constante, es que simplemente sale fuera del operador derivada. Y lo mismo con esta parte de aquí. Dejo la 1 sobre manzana en la lateral y la z a un lado. Para el momento de derivar sea como lo más fácil. Aquí la única derivada que tienes que recordar es esta. Es la que necesitas para poder derivar este tipo de expresiones. Cuando tienes
una variable a una potencia n. Para derivar eso es que el exponente baja y al exponente anterior le restas 1. Entonces así se derivan esas expresiones. Para derivar respecto de x, bueno, aquí lo puedes ver y ya también te estoy mostrando los demás resultados. Estos términos se cancelan, todos estos términos se te van a cancelar porque no dependen de la variable x, entonces se van. Y solamente te vas a centrar en esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Luego aquí es donde te decía lo de la relevancia del 1 sobre la manzana. Este término, todo esto es una constante, la puedes sacar fuera de la derivada, expresándola de la siguiente manera. Así. La manzana te va a quedar afuera y vas a tener que derivar esto. Para hacer la derivada de ese tipo de expresiones es donde te digo que necesitas esta formulita. Identificar quién es el exponente, bajarlo multiplicando y al exponente anterior le restas 1. Entonces, cuando derivas esa expresión, te va a quedar así, que la derivada de esto es esta parte de aquí. ¿Qué fue lo único que hice? El exponente lo bajé y al exponente le resto 1. No hago la resta explícita porque como esta cantidad es tan pequeña, cuando le restemos 1 nos va a dar casi menos 1 otra vez. Entonces es desgastante hacer esa resta. Entonces la recomendación es déjenla así, no hagan la operación, no tiene mucho caso. Como este caso es una cuestión analítica, conviene dejarla así y sea quien lo esté leyendo lo va a entender. Hacemos la resta cuando los números como que son del mismo orden, pero en este caso este número es muy pequeñito en comparación con este, son de órdenes muy diferentes, entonces no vale la pena hacer la resta porque a fin de cuentas cuando a este número negativo le sumes este número positivo, casi te va a dar exactamente menos 1, entonces no tiene mucho caso, conviene dejarlo así. De manera análoga lo haces para la variable y, como te lo estoy mostrando aquí. Estos primeros 3 términos se van y el último también porque no dependen de la y. El único que va a depender de y va a ser este término. Entonces ahí cuando tengas eso, esta que es una constante, la puedes sacar fuera del operador derivada. Llegando a esta conclusión, que lo sacas fuera y cuando derivas la estructura que tienes adentro, utiliza la formulita de el exponente baja, que es esto, y al exponente le restas 1. No hacemos la resta en detalle porque no vale la pena. Les vuelvo a reiterar, este número es tan pequeño que cuando le restes menos 1 te va a dar prácticamente menos 1. Y lo mismo para la función z, que es mucho más sencillo. Los primeros 4 términos se cancelan y solamente te queda este donde la manzana es una constante, sale fuera. Y entonces cuando derivas te va a quedar 1 sobre la manzana. ¿Por qué? Ya no la hice explícita, pero la derivada de z es 1. Respecto de z claramente, por la manzana te queda la manzana, bueno, 1 sobre la manzana. Entonces utilizas ya la relación de lo que es el gradiente, que es este campo vectorial donde estas son sus componentes, y escribes el resultado en términos de la manzana y así, ¿no? No es necesario que escribas toda la expresión de qué significa la manzana. Una vez que tú la señalas, basta con que lo señales una vez y digas, defino la manzana como esto. Puedes usar el garabato que tú quieras, una estrella, un corazón, una carita feliz, lo que tú quieras, pero que tú te entiendas, que se te facilite a ti el cálculo. O sea, el uso de las manzanas, las frutas, las casitas, es para que el cálculo se te facilite a ti y no tengas que escribir tanto. Esa es una. Y la otra, bueno, a veces es más claro seguir el proceso así. Y bueno, siempre que tú hagas este tipo de renombramiento de alguna parte de la función, es importante que le indiques a la gente quién es la manzana. Entonces, que en un paso donde comenzaste a hacer el cálculo, digas, la manzana es esto, las uvas son esto, las peras son esto. Simplemente defínelo y la gente cuando lea tu procedimiento te va a entender. Por ejemplo, puedes simplemente señalarlo o decir, esto es esto, o señalarlo como yo, y cuando la gente lea tu proceso lo va a entender. Entonces ya aquí ya te quedó el resultado del gradiente en términos de manzanas, donde ya sabes que la manzana es esa raíz tremenda. Y bueno, ya lo que queda por hacer es ponerte feliz porque habrás terminado. Bueno, aquí le paramos.